Entonces, bueno, está claro, vamos a empezar con el primer punto del protocolo o de la propuesta terapéutica de la electroneuroacupuntura, que es el local, ¿no? Yo creo que nada de esto hubiera aparecido del concepto si yo después de medicina china no hubiera estudiado neuromodulación, no hubiera estudiado electrolisis, no hubiera estudiado otras técnicas donde hubiera objetivado la relación anatómica entre esos meridianos y puntos acupunturales y sistema nervioso periférico, o entre ese sistema nervioso periférico y puntos de acupuntura y punto gatillo, ¿no? Entonces, es bonito llegar a un curso de punción seca que te expliquen el punto gatillo del infraespinoso, llegar a un curso de medicina china y ver que ese mismo punto es intestino delgado 11 y estudiar neuromodulación ecoguiado y darte cuenta que es un abordaje del nervio supraescapular. Entonces, yo siempre lo digo, y hoy no vamos a hablar mucho de mecanismos neurofisiológicos, pero si estamos hablando del mismo punto y la misma herramienta terapéutica que es la aguja, ¿cómo van a ser diferentes los mecanismos neurofisiológicos si lo único que cambia es el lenguaje, ¿no? Si es el mismo punto y la misma herramienta, el mismo estímulo, los mecanismos nunca pueden ser diferentes, ¿no? Y con esa base y esa relación es imposible que alguien te demuestre que no es así, porque realmente es la misma localización exacta y la misma herramienta que es la aguja, ¿no? Entonces aquí, bueno, para ver esas relaciones pongo 2 o 3 ejemplos. Yo siempre lo digo que para mí uno de los puntos de inflexión en los cursos de neuromodulación fue la explicación del nervio femoral y del nervio safeno, ¿no? Aquí tenéis el femoral en el triángulo de Scarpa y cómo da diferentes ramas motoras para los diferentes vientres musculares del cuádriceps y cómo a partir del tercio Juan, superior del perdona que te moleste un segundo. sí. Y perdona a todos. ¿La imagen de la derecha la vas a usar mucho tiempo? Lo digo porque como estamos en Facebook y en YouTube y se muestran pechos, Ah, si la mantengo mucho tiempo nos van a tirar el directo hacia atrás. ya, pues ¿Vale? Lo digo si no, porque entres vale, un momento en tu PowerPoint, la quitas y ahora la vuelves a poner. vale, bueno, pues no, la quito y ya está. O sea, paso a la siguiente. La relación entre el nervio femoral y el meridiano de bazo-páncreas, ¿no? Que es una de las grandes relaciones es un ejemplo sin más, ¿no? De femoral safeno con bazo. Otro ejemplo de esto realmente es lo que vamos haciendo en toda la formación, ir por cada región anatómica, viendo los nervios, sobre todo, yo siempre lo digo, el curso, el concepto es muy anatómico y la acupuntura no es lo más importante del curso, de la formación, que tú te sepas si el sural es vejiga 59 o el 58, simplemente le ponemos a cada nervio un punto de acupuntura asociado para dar rigor, ¿no? Y decir, fijaros el sural que tiene 59 de vejiga, 58 de vejiga, 60. O sea, que no son 4 relaciones aisladas, sino que durante todo el curso vemos relaciones de nervio con punto de acupuntura, ¿no? Entonces, fijaros el sural, que es una rama que se forma de la unión del tibial y del peroneo común, cómo se mete en esa línea entre el malleolo externo y el tendón de Aquiles y rodea todo el quinto meta y se va hacia la parte lateral del pie, ¿no? Entonces, fijaros cómo ese recorrido del nervio sural es tal cual el meridiano de vejiga, ¿no? Que va a ser de gran importancia en patologías como el esguince de tobillo o una consolidación o recuperación de fractura del quinto meta o un dolor en la parte lateral del talón, ¿no? Entonces, bueno, luego lo bonito es dar un paso más allá y en algunas patologías un poco más complicadas o que a lo mejor no responden solo a tratamiento local, poder ver si ese síntoma musculoesquelético puede estar relacionado con una patología visceral de vejiga, en este caso, de esfínteres urinarios, de incontinencias, a lo mejor esa tendinopatía quilia puede tener que ver algo con patología urinaria o no, porque también no siempre, es decir, el meridiano a veces muestra la disfunción del órgano, pero no siempre puede aparecer un dolor en un meridiano sin una causa visceral, ¿no? Pero es un dato más. Otro ejemplo de relaciones entre puntos de acupuntura y sistema nervioso periférico a nivel local, pues tenemos el nervio tibial, que es una de las ramas del nervio ciático, ¿no? Ciático popliteo interno, y cómo a partir del maleolo interno el nervio tibial se divide en varias ramas, en la rama calcánea, en la plantar medial y en la plantar lateral, y cómo de la plantar lateral sale el nervio de Baxter. Entonces, fijaros cómo ahí vienen representados puntos de acupuntura del meridiano de riñón que nace en la planta del pie. Ahí tenéis el meridiano de riñón que nace ahí, riñón 1, y cómo todos esos puntos de riñón rodean el maleolo interno y ya siguen hacia la rodilla, ¿no? Entonces, bueno, igual, fijaros, ahí tenéis el nervio tibial o tibial posterior con su rama calcánea, plantar medial, plantar lateral, Baxter. Y bueno, lo que hacemos en el curso es con el pointer buscar la rama del nervio tibial que me interese, ¿no? En los puntos del meridiano de riñón. Pues si quiero para una metatarsalgia, para un neuroma de Morton, buscaré la plantar medial. Si la quiero para una fascitis plantar, buscaré la de Baxter. Si lo quiero para una talalgia, pues buscaré más la rama calcánea, sabiendo que todos esos puntos son del meridiano de riñón y que, igual que hemos dicho antes, pues a lo mejor una fascitis plantar bilateral
que no mejora con el tratamiento puramente local o que empeora por la noche, que tiene, bueno, que no responde puramente al tratamiento mecánico, pues a lo mejor es que hay que abrir un poco el foco y a lo mejor ha aparecido después de un parto, va asociado a incontinencias, a goteo posmiccional, a una nefropatía y a lo mejor, bueno, podemos complementar, por supuesto, mantener el tratamiento local, pero a la vez añadir puntos viscerales. Vale, pues sería el primer punto del protocolo, que sería como digo, el tratamiento local, que, bueno, que hacemos, bueno, que es la base de la propuesta y a partir del cual tiramos del hilo para complementar el tratamiento. Entonces, ahora sí vamos a poner un vídeo de una patología en concreto y en este caso va a ser trocanteritis y esta es la parte local del abordaje, ¿no? Entonces, antes de que pongamos el vídeo, lo comento un poquito. Vamos a ver qué puntos podemos pensar en una trocanteritis, pues sobre qué es lo que hacemos durante la formación. Vamos a pensar en ramas del plexo sacro, sobre todo vamos a pensar en ciático y nervios glúteos, nervio glúteo superior, nervio glúteo inferior, y luego a nivel sensitivo tendremos sobre todo el femorocutáneo lateral, ¿no? Entonces, lo que hacemos en cada protocolo, en cada patología es, vale, qué nerviomotores y qué nervios sensitivos están implicados en esa zona del cuerpo, ¿no? Lo importante no es que se llame trocanteritis, sino que yo sepa que la musculatura glútea, que la zona del trocánter, que la zona de la piel está inervado por un nervio que es el femorocutáneo lateral, que al glúteo mayor lo inerva el nervio glúteo inferior y que también el ciático pues está implicado en ese tipo de síntoma. Entonces, lo que hago es a esos nervios ponerle su traducción de puntos de acupuntura. Ese sería el tratamiento local. Nervio motor, nervio sensitivo y su traducción a puntos de acupuntura, que es lo que hacemos en el vídeo. Perfecto. Bueno, sí, antes de nada, como siempre, la venta sin compromiso. Este vídeo forma parte del curso online de electroneuroacupuntura. Allí los que seáis de fuera podéis hacerlo o si no también podéis acceder haciendo el curso de electroneuroacupuntura con Tempo Formación. Ahora sí que sí, Juan, le doy. Vale. Vamos con el protocolo local de electroneuroacupuntura para trocanteritis. Para trocanteritis, sobre todo, vamos a pensar en dos nervios. A nivel sensitivo, la rama trocánteria del hilo hipogástrico y luego el nervio glúteo superior, que es el que va a inervar sobre todo al tensor de la fascia lata, al nervio glúteo superior, al glúteo medio y al músculo glúteo menor. Todo eso lo inerva el nervio glúteo superior. Y luego a nivel sensitivo nos va a interesar también el femorocutáneo lateral, porque va a inervar toda la parte lateral del muslo, incluido la parte alta del trocánter. Esos son los tres grandes nervios en los que nos vamos a centrar. Vamos a repasar los 4 puntos del glúteo. ¿Recordáis? El primer punto del glúteo estaba justo en la inserción del piramidal por dentro del trocánter. Aquí hacíamos, cuando vimos la región del glúteo, ciático y demás, lo llamábamos punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4 del glúteo porque ahí mezclábamos referencia de punción seca, de acupuntura, de neuromodulación, incluso con ecógrafo es una región complicada de ver. Entonces, bueno, que sepáis que son puntos de vesícula biliar y de vejiga, pero lo llamamos un poco diferentes para simplificar. Entonces, el punto 1, que va a ser interesante para trocanteritis, va a estar justo en la inserción del piramidal en el trocánter. No es un punto que provoque mucha respuesta motora, pero sí que a nivel insercional para síntomas del trocánter pues es interesante. Ahora, entre el punto 1 y el hiato sacrocosigio, el punto medio era el punto 2 del glúteo. ¿Vale? Ahora no vamos a pinchar todos, pero bueno, por repasarlos y por ver un poco cómo llegamos a la localización de estos puntos. Y luego del punto 2 nos íbamos hacia arriba y hacia afuera y buscábamos un punto gatillo del músculo glúteo medio. Este sí va a ser interesante, es el punto 3 del glúteo, porque es el nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior hace este recorrido y abraza toda la región lateral del glúteo, incluso la cintilla iliotibial, porque viene inervada al tensor de la fascia lata. Entonces, el punto 1 del glúteo y el punto 3 van a ser interesantes para trocanteritis. El punto 2 también lo podríamos pinchar realmente, porque es el nervio glúteo inferior y ciático. El nervio glúteo inferior inerva al músculo glúteo mayor y el nervio glúteo superior inerva al glúteo medio, al glúteo menor y al tensor de la fascia lata. Entonces, realmente en una trocanteritis no solo puede estar afectado el glúteo medio, también puede estar afectado el músculo glúteo mayor, con lo cual, bueno, estos 3 puntos los podríamos trabajar perfectamente para trocanteritis. Y luego el punto 4, que lo vimos más para ciáticas, era entre isquion y trocánter, era el punto 4, ¿no? Cerquita del pliegue glúteo. Pero bueno, ese para trocanteritis en principio nos interesa menos. Luego, el punto medio entre la espina ilíaca y el trocánter, el vesícula biliar 29. Podemos localizar también buscando el punto gatillo
del tensor de la fascia lata. Entonces, este punto también es muy interesante, vesícula biliar 29, porque por un lado, a nivel motor lo inerva el nervio glúteo superior, que hemos dicho que hace este recorrido, y luego a nivel sensitivo, el hilo hipogástrico que viene del E1 y viene a inervar la musculatura abdominal, da una rama sensitiva al trocánter. Entonces ahí confluyen el nervio hilo hipogástrico y el nervio glúteo superior. Para un momentito, hay un nervio. Esto es interesante y lo vemos mucho durante el curso porque dependiendo de cómo yo pinche la aguja, la profundidad y la oblicuidad, estimularé más esa rama cutánea del hilo hipogástrico o la rama motor. Si pincho más profundo, estimularé el punto gatillo del tensor de la fascia lata, que traducido en nervio sería decir el nervio glúteo superior. Y como hemos visto en otros webinars y vemos en el curso también, dependiendo del tipo de nervio que yo estimule, si utilizo frecuencia baja, haré más hincapié en nervio motor, 2 hercios, y si utilizo más frecuencia alta, 80 hercios, trabajaré más sobre el nervio sensitivo. Entonces, dependiendo de lo que quiera conseguir, podré pinchar ese mismo punto, vesícula biliar 29, con subcutáneo y pondré 80 hercios y sabré que estoy haciendo más hincapié en la rama cutánea del hilo hipogástrico, o lo puedo pinchar más perpendicular, poner frecuencia baja 2 hercios, respuesta motora, y sabré que estoy trabajando sobre el nervio glúteo superior, punto gatillo del tensor de la fascia lata, ¿no? Entonces eso es lo bonito, que en cada punto, dependiendo de cómo yo pinche la aguja, en qué profundidad y a qué frecuencia lo estimule, haré más hincapié sobre un tipo de nervio u otro. Ya. Perfecto. Bueno, como estamos con el protocolo local, si alguien tiene alguna pregunta sobre esto ahora, podéis dejarla en comentarios y ahora cuando terminemos la contestamos antes de entrar en el punto distal, y si no, al finalizar todo el protocolo daremos respuesta a todas. Seguimos por aquí. Nervio sensitivo, que es el femorocutáneo lateral, que procede del L2 o L3, que lo vimos, bueno, es el responsable de la melangia parestésica, pero inerva la parte lateral y alta del muslo, incluyendo el trocánter, o la parte alta del trocánter. Entonces, si os acordáis, el nervio femorocutáneo lateral se suele atrapar en el ligamento inguinal, por debajo del ligamento inguinal. Entonces, lo podemos buscar con el pointer pegadito a la espina ilíaca. Realmente, en los apuntes y demás viene como vesícula biliar 27, es decir, es el mismo punto que el hilo inguinal, lo que pasa que en vez de pincharlo hacia pubis, como lo pinchamos en pubalgia, lo vamos a pinchar hacia lateral, hacia la espina ilíaca y un poquito hacia lateral, es decir, siguiendo el nervio. El nervio viene del L2 L3, se mete por debajo de la espina ilíaca y ya luego va a inervar toda la región lateral del muslo. Y luego, para trabajar el nervio femorocutáneo lateral con otro punto para ponerlo a 80 hercios, elegimos el punto estómago 31, que va a ser un punto de cruce entre espina ilíaca y el pubis. Es decir, trazamos una línea vertical de la espina ilíaca y una línea horizontal del pubis, y donde se cruzan sería estómago 31. ¿Vale? Vamos a trabajar con dos puntos aquí sensitivos para reproducir la sensibilidad en toda esta zona. Realmente todo lo que pinchéis subdérmico hacia afuera de la línea de la espina ilíaca, con alta porcentaje de probabilidad vais a estimular el femorocutáneo lateral, ¿vale? Pero nos interesa que el punto no lo pongáis muy bajo, porque nos interesa el síntoma en el trocánter, en este caso. Entonces, por eso lo ponemos en este punto estómago 31 y no más abajo. Si, por ejemplo, fuera para una melangia parestésica, un paciente que tiene hormigueo, entumecimiento en el muslo, pues en vez de estómago 31 podríamos poner el punto más abajo. Entonces vamos a ir pinchando. Los puntos del glúteo los vamos a trabajar con aguja de 75. Pues el punto 1 sería justo la inserción, hemos dicho, del trocánter, del piramidal en el trocánter, con aguja de 75, y este va a ir prácticamente perpendicular. Ya os digo, este no es un punto que provoque mucha respuesta motora. Por ejemplo, para ciáticas y demás no es tan importante, pero para trocanteritis sí, por ser punto local y trabajar justo a nivel insercional del tendón del piramidal. Vale, vamos a poner el punto 2, que va a ser entre el punto 1 y el hiato sacrocosigio, con aguja 75 también y prácticamente perpendicular. ¿Vale? Ahí recordamos que estimulamos el nervio glúteo inferior, que inerva el músculo glúteo mayor, y el ciático también. Y luego del punto 2 nos íbamos hacia arriba y hacia lateral y buscábamos un punto gatillo del glúteo medio. Esto lo vamos a pinchar con aguja 75, prácticamente también perpendicular, pero un poco orientado hacia el trocánter, es decir, hacia donde va el nervio glúteo superior. Serían los 3 puntos del glúteo. Y el otro punto interesante para trocanteritis sería vesícula biliar 29, que hemos dicho que era el punto medio entre espina ilíaca y trocánter. Ahí confluía la rama sensitiva del hilo hipogástrico, que venía del E1 y da una rama sensitiva, y también el nervio glúteo superior, es decir, el mismo que inerva el glúteo medio,
inerva a nivel motor al tensor de la fascia lata. Entonces, para trocanteritis, pues muy interesante. Entonces, vamos a localizar como el punto gatillo, una banda tensa de la cintura iliotibial, con aguja de 50 y pinchamos perpendicular y un poquito hacia adelante, hacia anterior. Vale, y luego, por último, todo esto irá con frecuencia baja, es decir, vamos a provocar una respuesta motora de todo el nervio glúteo superior, glúteo inferior, es decir, toda la musculatura glútea, la cintilla iliotibial, y lo vamos a simultanear con un estímulo sensitivo sobre el femorocutáneo lateral. Entonces, lo hemos localizado con pointer, cerquita de la espina ilíaca, y vamos a pinchar con aguja de 30, prácticamente subdérmico, siguiendo el recorrido del nervio. El nervio viene de L2 a L3, se mete por la fosa ilíaca y luego va a ir hacia la parte lateral para distribuirse y darle inervación sensitiva a toda la parte lateral del muslo, incluyendo con la parte cercana al trocánter. Que sería vesícula biliar 27, ¿vale? El mismo que hemos visto para pubalgias. Y luego estómago 31, recuerda que un punto de cruce entre espina ilíaca y pubis sería como el punto gatillo del recto anterior, pero en vez de pincharlo perpendicular, lo pinchamos subcutáneo hacia afuera, porque nos interesa la respuesta sensitiva del femorocutáneo lateral. ¿Vale? Y estos dos puntos irán con un acutens a 80 Hz. Entonces vamos a ver cómo ponemos los acutens. Es importante ver cómo llevas la camiseta corporativa. Sí, sí. Me está gustando esto porque hablo mucho menos que en otro directo. Por un lado vamos a unir el punto 2 del glúteo con el punto 1 del glúteo. Y por otro, interesante, unir vesícula biliar 29 y el punto 3 del glúteo, porque ambos son nervio glúteo superior. Eso irá a frecuencia baja para provocar respuesta motora, ahora lo veremos. Y con otro aparato unimos los dos del femorocutáneo lateral. Vesícula biliar 27 con estómago 31 y esto irá a frecuencia alta, 80 Hz. Entonces vamos a subir primero los de la zona glútea. Tenemos la contracción de la zona glútea y de la cintilla iliotibial. Y en el otro aparato, con 80 Hz, subimos despacito, que el paciente note pues, un hormigueo en la parte lateral. Vale, pues si quieres ponerlo ahí, decimos en la parte de teoría. Vale, antes de que sigas, os voy a pedir, por favor, que al final esto es un contenido bastante importante y se da durante prácticamente la formación de electroneuroacupuntura, es el protocolo que se utiliza en trocanteritis, que os agradeceríamos mucho porque cuesta mucho grabarlo, editarlo, hacerlo, subirlo y compartirlo, que lo compartiréis por favor en redes sociales para darle un poquito de visibilidad. Os lo agradeceríamos de todo corazón, tanto Juan como yo, tenéis las redes sociales ahí en la parte superior de la imagen, así que todo tuyo, Juan. Por un lado, interesante, surge bastante la pregunta en el curso, ¿no? Si solo tengo un acutens, ¿qué pasa? O sea, los nervios sensitivos, si se estimulan a 2 Hz, también está bien. El estimularlo a 80 te añade un matiz más específico sobre ese nervio. Pero sí que consideramos importante, dentro de la idea también que hemos hablado en otros webinars y en el curso hablamos mucho de la idea de hormesis, ¿no? De bombardear al sistema para que a partir de ahí el cuerpo, el organismo se encuentre obligado a activar una serie de mecanismos adaptativos y eso al final va a llevar a una mejoría, ¿no? A una mejor adaptación y adaptaciones salud, el simultanearlo. Es decir, siempre que podamos, en el mismo momento, simultanear el estímulo motor a frecuencia baja y el estímulo sensitivo a 80 Hz. Yo, por ejemplo, en los vídeos suelo decir utilizar 2 hitos, pero hay en el mercado aparatos que te permiten, no muchos, que te permiten simultanear varias frecuencias en el mismo aparato, ¿no? Entonces, bueno, eso ya depende un poco de cada uno y de la inversión que vaya haciendo. La idea es que, bueno, pues le vaya gustando cada vez más y vaya obteniendo buenos resultados y la inversión venga poquito a poco pues, por gusto y porque ve que va dando buenos resultados y porque merece la pena.
Y luego, muy interesante también, como decía Poli también en los comentarios, los abordajes, y yo lo decimos también mucho en la formación, los abordajes subdérmicos. Aquí tenemos un nervio puramente sensitivo, que es el femorocutáneo lateral, y abordajes de nervios cutáneos quiere decir abordajes subdérmicos. Si me dices el punto, puedo marcarlo yo. O sea, puedo hacerlo. Abordajes totalmente subcutáneos, abordajes que van por debajo de la piel y sin buscar ningún tipo de respuesta motora, como nervios puramente sensitivos son el safeno, el sural, femorocutáneo lateral, femorocutáneo posterior o las ramas cutáneas del nervio radial o del músculo cutáneo. Entonces, trabajar subcutáneo supone trabajar piel y trabajar piel supone trabajar directamente sistema inmune, ejes endocrinos y supone meternos en un terreno mucho más global que un tratamiento puramente local, ¿no? Entonces, incluso cada vez lo decimos más en las formaciones, independientemente de que los nervios sean motores o sensitivos, poder plantearse en los últimos 5 minutos del abordaje de la parte invasiva, reorientar todas las agujas, ponerlas subcutáneas y estimular todo a 80 Hz. Es decir, trabajar el dermatoma, trabajar la piel de la región con síntoma para modular la piel, porque eso supone trabajar sistema inmune y ejes endocrinos, ¿no? Entonces, bueno, cada vez más importancia. Por supuesto, hacemos abordajes complicados con aguja de 100, trabajamos el pudendo, trabajamos el plexo sacro, trabajamos el psoas a través del cuadrado lumbar y a todos nos gusta mucho que se mueva la pierna, que aparezca una respuesta motora supervisible, el supraescapular, que aparezca la rotación del hombro y todos nos sentimos súper reforzados, pero muchas veces menos en más y trabajando con aguja subcutánea, con abordajes fáciles subdérmico, obtenemos una respuesta mucho más potente.